Estos síntomas económicos ya estaban antes de que llegase el coronavirus. Lo que ha hecho este pequeño patógeno ha sido poner a prueba la fortaleza de la sociedad y de la economía. Hola inversores, soy Pablo Nogales y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los motivos por los cuales el coronavirus no es realmente el problema. Con esto no quiero infravalorar en ningún momento las personas que se han visto afectadas por el virus, ni muchísimo menos a las personas que por desgracia han fallecido. Todos nos hemos dado cuenta de que el coronavirus ha puesto patas arriba el funcionamiento del mundo entero en cuestión de semanas. Es increíble cómo un agente patógeno de dimensiones nanométricas es capaz de paralizar el mundo tal y como lo conocemos. De hecho, cada semana, por no decir cada día, las medidas mundiales que se toman para luchar contra el virus cambian por completo y es muy difícil hacer un vídeo totalmente actualizado. Lo que pretendo explicar con este vídeo es a grandes rasgos la situación económica a nivel mundial, ya que muy poca gente le está prestando atención a esto y es fundamental que sepamos a los riesgos a los que nos enfrentamos, ya que posiblemente estemos a las puertas del final de un ciclo económico. Para ponerte en situación, en este vídeo vamos a ver los tipos de interés, la expansión monetaria, su relación con las bolsas, la burbuja en renta fija y el endeudamiento de los países. La verdad es que va a ser un vídeo bastante denso, sobre todo para las personas que no estén acostumbradas a la nomenclatura financiera. Sin embargo, si el coronavirus te preocupa, quédate porque lo que vamos a ver en este vídeo es mucho peor. Al final del vídeo te voy a dejar un esquema con los diferentes puntos más importantes y unas preguntas para que reflexiones. Así que sin perder más tiempo, ¡empecemos! La situación en la que nos encontramos a principios de este año era básicamente única. ¿Y por qué digo esto? Por diferentes motivos. Pero empecemos, por ejemplo, por los tipos de interés. En un futuro voy a hacer un vídeo dedicado a los tipos de interés explicándolo más en detalle. Pero por ahora, para entenderlo, veamos un ejemplo. Supón que te quieres comprar un coche de 20.000 euros y ahora no tienes dinero, pero dentro de un año vas a cobrar una herencia de 40.000 euros. Así que le pides a un conocido tuyo que tiene dinero ahorrado que te preste esos 20.000 euros para el coche. Seguramente, si le dices que dentro de un año le devuelves los 20.000 euros tal cual, no le parecerá bien, ya que hay incertidumbre. Si le ofreces 20.001 euros, tampoco querrá prestártelo. Sin embargo, si le dices que le darás 22.000 euros, es decir, un 10% sobre el préstamo, la cosa ya cambia y seguramente acepte. Este 10% sería el tipo de interés que te cobra tu amigo por el préstamo. Lo normal es que a mayor incertidumbre de que le puedas devolver ese préstamo, mayor va a ser la tasa de interés que te va a exigir. Esta incertidumbre va a estar formada por diversas variables, pero entre ellas destacar el tiempo que transcurre hasta que se termina la operación, el coste de oportunidad de lo que podría hacer la contrapartida, es decir, el que te presta el dinero en lugar de dártelo a ti, y el riesgo de que le puedas pagar, es decir, de que le devuelvas el préstamo. Este es un ejemplo sencillo. Ahora vamos a pasar a los bancos centrales y empezaremos por la Reserva Federal. Si miramos los tipos de interés americanos desde los años 70, vemos el siguiente gráfico, donde se aprecia volatilidad en los años 80, llegando por aquellos años al 20% de interés. Conforme han ido pasando los años, adentrándonos ya en el siglo XXI, vemos que los tipos de interés han ido bajando de manera general. Si analizamos estas variaciones, vemos que después de una crisis los tipos de interés bajan. Bueno, eso parece que ha estado sirviendo. Después de la crisis.com sirvió para estimular la economía. Tanto es así que a finales de 2004 tuvieron que subir tipos ya que había mucha demanda de crédito. Todos sabemos lo que pasó en 2008, por lo que viendo la situación, Estados Unidos decidió bajar los tipos de interés para dinamizar nuevamente la economía. Si pasamos ya a los últimos años, diferenciando el tipo de interés del dólar y el rendimiento de las letras del Tesoro americano a 3 y 6 meses, vemos cómo desde finales de 2018 hasta principios de 2019, la Reserva Federal, con el fin de evitar un sobrecalentamiento en la economía, subió los tipos de interés desde 1,25 a 2,5. El resultado fue que la mayor parte de activos financieros en 2018 terminaron con grandes pérdidas y hubo un fuerte traspaso de renta variable a renta fija. Entonces, nuevamente, después de muchas discrepancias entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal, se volvieron a bajar tipos desde mediados de 2019, para así incentivar la economía otra vez. De esta manera, las bolsas, es decir, la renta variable en general, terminaron con uno de los mejores años en los que va de siglo, con rentabilidades del crudo y el índice del S&P 500 por encima del 30%, seguido del mercado inmobiliario y las acciones de baja capitalización. Sin duda, un año de espectáculo
espectacular rentabilidad. Parece que la felicidad no es eterna. Llegó el 2020, que debido a todas las turbulencias se han vuelto a bajar los tipos de interés a 1,25. Muy importante que prestemos atención a la decisión de la Reserva Federal este miércoles 18 de marzo para ver qué va a hacer la economía americana con los tipos de interés. Uno de los indicadores de recalentamiento en la economía es si comparamos el bono a 10 años de Estados Unidos con respecto al de 3 meses. Como hemos visto en el ejemplo, se espera que conforme mayor sea la duración de un bono, mayor es el tipo de interés que tendría que dar, ya que la incertidumbre es mucho mayor. Pero esto no siempre es así. En la siguiente gráfica, si nos fijamos en el eje horizontal, la parte de arriba es cuando el bono a 10 años da más rentabilidad que el de 3 meses. Y cuando está por debajo, el de 3 meses es más rentable que el de 10 años. Si nos fijamos bien, semanas atrás ya hemos pasado por esta situación. Los inversores prevén más incertidumbre en el corto plazo que en el largo plazo. Si os preguntáis qué son los bloques grises, eso han sido las crisis anteriores. Vemos que meses después de una inversión de la curva de tipos, hemos tenido una crisis. No significa que vaya a pasar, es solo un indicador, pero vale tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de lo que hemos visto hasta ahora? Pues que Estados Unidos, cuando se ha enfrentado a una crisis, lo que ha hecho ha sido bajar poco a poco las tasas de interés, de esta manera incentivar la economía. El problema es que las tasas de interés cada vez están siendo más bajas, incluso cercanas a cero. Y la pregunta es, ¿qué herramientas les va a quedar a Estados Unidos si llega una recesión? Hasta aquí hemos visto solamente el comportamiento de la Reserva Federal. ¿Pero qué están haciendo el resto de los bancos centrales con sus tipos de interés? Veámoslo. De manera general, lo que se observa es que los bancos de Suiza y Japón ya están en terreno negativo. Eso quiere decir que los bancos comerciales tienen que pagar dinero al Banco Central por tener el dinero parado. Obviamente, si a los bancos comerciales les acaba costando dinero tenerlo parado, es posible que con el paso del tiempo lo repercuta sobre el cliente final, es decir, que tengamos que pagar nosotros un interés por tener el dinero en el banco. Y esto no es ninguna locura, las compañías con grandes cantidades de dinero ya en algunos países de Europa están teniendo que pagar dinero al banco por tenerlo parado. En Europa tenemos los tipos de interés al 0% y se supone que este miércoles 11 de marzo Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, tenía que tomar una decisión y medidas drásticas para ver cómo controlaba la situación que se le estaba viniendo encima. Sin embargo, se cree que sigue estando en el Fondo Monetario Internacional y tan solo ha dicho que la Unión Europea debe tomar medidas para evitar una crisis financiera como la de 2008. Cristina, que ahora la que tomas decisiones eres tú, eres la presidenta del Banco Central Europeo. Ya no estás en el Fondo Monetario Internacional donde te valía dar consejos y asesoramientos. La economía europea depende de tus decisiones. A fecha de grabación de este vídeo, la presidenta del Banco Central Europeo no se ha pronunciado, pero lo más seguro es que de hacerlo en los próximos días, lo que haga sea de inundar de liquidez al sistema, de tal manera que alarguemos los problemas en el largo plazo. En fin, sigamos. Banco de Australia. Vemos cómo los tipos de interés se han reducido al 0,5% y muy pendientes a la reunión del 7 de abril, ya que les queda muy poco margen de actuación. Banco de Canadá. Vemos que han pasado de 1,75% a 1,25%, pero hay pronóstico de que en abril tengan 0,75%, entrando en la zona sin margen. Banco de Inglaterra. El 11 de marzo bajaron los tipos de interés de 0,75 a 0,25%, poniéndola a la altura del tipo de interés que pusieron cuando sacaron la propuesta del Brexit, que la economía se tambaleaba. Estos tipos de interés tan bajos ha servido para que la economía fuese muy bien, tal y como he explicado antes, ha dinamizado muchísimo la economía. Si nos fijamos en el S&P 500, que es el índice que define, por así decirlo, la economía mundial, vemos que su comportamiento en los últimos años claramente ha sido ascendente, pasando del mínimo de 2009, 700 puntos, a 3.200 puntos. Nunca antes la bolsa había crecido de esta manera en tan poco tiempo. Tener en cuenta que no estamos hablando de una empresa solamente, sino del comportamiento de 500 empresas, aunque la ponderación dentro del índice de cada compañía es diferente. Pero aún así es un crecimiento espectacular. Como ya vimos en el vídeo de la inflación, que dejo aquí arriba, la expansión monetaria de estos últimos años no tiene parangón alguno en la historia. Pero ¿qué pasa si comparamos el comportamiento bursátil con la expansión monetaria? Pues vemos lo siguiente. Desde que se produjo la crisis anterior, los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, entre muchos otros, empezaron a comprar valores hipotecarios y deuda soberana, a través de varias operaciones llamados QE o Quantitative Easing. Hablamos de varios billones en español, es decir, 12 ceros.
La línea roja es el índice del SP500 y la azul el activo total de los bancos centrales. El resultado es este. La correlación obviamente no es 1, pero cuanto menos llamativa. Vemos también un QT, que fue una reducción del balance. ¿Y cómo afectó a los mercados? Pues nada más tenemos que verlo. Los datos son a fecha de 24 de enero de 2020. ¿Qué ocurrirá si los bancos centrales empiezan a recortar su balance? ¿Cómo se verán afectadas las bolsas? Llegados a este punto ya hemos visto los tipos de interés, el comportamiento de la bolsa y su correlación con la expansión monetaria. Pero los tipos de interés no solamente afectan a las bolsas, sino que también afectan a la deuda soberana, es decir, los bonos que emiten los gobiernos buscando financiación externa. Los tipos de interés en negativo están haciendo que las personas no tengan ningún tipo de interés en dejar el dinero parado en el banco, ya que la inflación le está quitando poder adquisitivo constantemente. Es por eso que los inversores más conservadores se están volviendo locos buscando bonos soberanos. Estos bonos entran dentro de lo que se conoce como renta fija. Un pequeño matiz, la renta fija no significa que no tenga riesgo. Un bono presenta 3 riesgos distintos. Riesgo de emisor, es decir, que la entidad emisora no devuelva el dinero. Riesgo de liquidez, que no encontremos contrapartida en el mercado secundario. Riesgo de tipos de interés. Si los tipos de interés suben, podemos perder dinero. Lo normal de los bonos es que a mayor duración tenga y mayor incertidumbre muestre la economía de un país, mayor debe ser el rendimiento y el cupón que dé. Por eso se espera que un bono alemán a 10 años dé menos que un bono español y este dé menos que un bono griego en el mismo periodo. Y normalmente se comporta así, pero no siempre lo hace. En 2017 vimos cómo el bono a 2 años de Estados Unidos daba más rentabilidad que el bono griego a 2 años. ¿De verdad era más arriesgada la economía estadounidense que la griega? Los inversores se están volviendo locos por encontrar rentabilidad fija positiva. Cuando vemos que algunos bonos soberanos europeos adquiridos por el BCE dejan de ofrecer una mínima rentabilidad o incluso negativa, como los bonos alemanes, los inversores institucionales se ven obligados a buscar activos que aporten algo de rentabilidad positiva a sus carteras. Para ello acuden a bonos con mayor riesgo, como por ejemplo los bonos portugueses. Teniendo en cuenta que además los bancos centrales han estado comprando durante muchos años estos bonos, es decir, financiando a los países, los precios de los bonos no han parado de subir y sus rentabilidades no paran de bajar. Más adelante haré un vídeo exclusivamente sobre la renta fija, así que suscríbete y activa la campanita para estar al tanto. Si nos fijamos ahora en los bonos americanos, españoles, británicos y japoneses, podemos ver que hay bonos de hasta 30, 40 y 50 años. Con unos cupones que en muchos casos no superan la inflación y bastantes de ellos con rendimientos negativos. Pensad que hay inversores que prefieren comprar bonos soberanos a sabiendas de que dentro de unos años les van a devolver menos de lo que invirtieron. Una pregunta interesante sería, ¿por qué hay esta burbuja en la renta fija? Pues la respuesta está en que hay una relación inversa entre el tipo de interés y el precio de un bono. Como los tipos de interés de los principales bancos centrales ha ido bajando, el precio de los bonos ha ido subiendo y su rendimiento bajando. Pero es que además de bajar tipos, los bancos centrales han estado comprando muchísimos bonos, por lo que el precio de los mismos se ha disparado y su rendimiento se ha hundido. Algunos inversores compran bonos esperando a que los bancos centrales sigan bajando los tipos de interés, ya que los van a poder vender a un precio superior. Pero el problema está en que los bancos centrales cada vez tienen menos capacidad de poder seguir bajando los tipos de interés. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado de deuda soberana cuando esta burbuja explote? Por último, vamos a ver el endeudamiento de los países de la OCDE frente a su Producto Interior Bruto. Lo que vemos es que todos los miembros, excepto Noruega, estaban en 2017 mucho más endeudados que en 2007. Resaltar las grandes potencias cuya deuda supera la producción entera de un año. Países como Japón, Italia, Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos. Y esta tabla es del año 2017. La situación ahora puede ser peor. Si ahora pasamos a analizar la deuda mundial, diferenciando por agente económico, vemos que hemos alcanzado los 250 billones. Aquí no es tan relevante fijarnos en la evolución de cada agente económico, sino comparar toda esta deuda con el PIB mundial. Si lo hacemos, vemos que 250 billones de deuda mundial entre 150 billones de PIB mundial nos da que el mundo tiene una deuda de 166% frente a lo que es capaz de producir. Veamos un resumen de lo que hemos visto. En primer lugar,
bancos centrales con tipos de interés muy bajos y muchos ya tienen los tipos de interés en negativo, algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. ¿Qué herramientas les quedan para enfrentarse a una posible recesión? En segundo lugar, el aumento de la bolsa ha seguido un patrón muy parecido al incremento de los activos de los bancos centrales. ¿Qué pasará con la bolsa si los bancos centrales reducen balance? Quiero recordar que si las empresas pierden dinero, tienen que recortar gastos, y los empleos entran dentro de la partida de gastos. En tercer lugar, burbuja gigantesca en el mercado de bonos, debido a la relación inversa por los tipos de interés. ¿Qué pasará cuando no se pueda bajar los tipos de interés y el mercado de bonos colapse? En cuarto lugar, potencias mundiales con deuda muy superior a su PIB. ¿Cómo de normal es que el mundo esté endeudado consigo mismo? Simplemente te dejo estas preguntas para que reflexiones un poco al respecto. Llegados a este punto, me gustaría dejar claro que los ciclos económicos siempre han existido y van a seguir haciéndolo. El problema está en que si los bancos centrales mueven a su antojo los tipos de interés, ralentizando o dinamizando la economía, los ciclos económicos van a tener pendientes mucho más abruptas. Y esto lo que va a llevar es a problemas en el largo plazo. Así que mi consejo es que busques activos reales donde poner tus ahorros. Estos síntomas económicos ya estaban antes de que llegase el coronavirus. Lo que ha hecho este pequeño patógeno ha sido poner a prueba la fortaleza de la sociedad y de la economía. Después de muchos siglos de evolución, aunque hayamos pasado por el mayor desarrollo tecnológico y tengamos la mejor calidad de vida, la especie humana es tan fuerte como el eslabón más débil. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. ¡Un saludo, inversor!